Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estaré compartiendo temas de Torá para nuestros hermanos judíos de habla hispana, esperando que estas lecciones fortalezcan la emuná y que el estudio de la Torá aumente en el pueblo de Israel. Beatzlajá. Shalom a todos, la parashá de la semana se llama Vaishlach, en la sección de la Torá, en donde se habla de la pelea de Jacob Avinu con el ángel. Una historia muy conocida que vamos a ingresar en ella y vamos a ver como tema principal que así como Jacob Avinu tuvo esta lucha con el ángel, así también cada uno de nosotros tenemos una lucha contra el instinto al mal. Sin embargo, dentro de esta historia se encuentran puntos importantes de cómo fue la lucha entre Jacob Avinu y el ángel, y esto nos enseñará a nosotros, a partir de esta lucha, cómo sobreponernos a ella. Y también con una historia que nos trae Rabbi Nachman de Breslev. Todo esto veremos en esta oportunidad, por tanto te invito a quedarte hasta el final del shiur y prestar atención a estos principios fundamentales. Vamos a comenzar diciendo lo que dice en Bereshit Rabá, en donde dice que el ángel con quien peleó Jacob era Saroshel Esav, el ministro de Esav, es decir, el ángel de Esav. Y este mismo ángel de Esav es aquel personaje que nosotros conocemos como el Satán, quien es también llamado el Yetzer Hará, el instinto al mal. Y esto está en muchas fuentes de la Torá, y una de ellas lo trae el Rab Moshe Al-Shich en su explicación a la Torá, donde dice: y sabemos que el ángel de Esab es el Satán, el Yetzer Hará. Así lo dice, entonces tenemos claro que este ángel vendría a ser el propio ángel acusador en el cielo, que también es el que tienta a las personas, que para nuestro estudio lo llamaremos el Yetzer Hará, el instinto hacia el mal. Entre paréntesis decimos que no es tan apropiado mencionar el nombre de este ángel. Sin embargo, cuando es necesario explicarlo, lo hacemos para que la persona entienda de quién estamos hablando, pero en general recomendamos a los oyentes no mencionar a cada momento el nombre de este ángel. No es algo bueno para quien lo hace. De todas formas, nos concentramos ahora en el tema. Este ángel viene a Jacob porque al día siguiente se iba a encontrar con Esav y prácticamente iban a tener una guerra. Y Jacob se estaba preparando de la mejor forma para vencer esta guerra. Y el ángel de Esav se dio cuenta de esto y bajó para pelear con Jacob y tratar de ganar antes que llegue el día siguiente. En esta pelea también está representada la pelea constante entre el Yetzer Hará y el ser humano. Pero revisando la historia en sí, la historia de la parashá misma, comprenderemos algunos puntos importantes con respecto a este tema. Primero nos dice la parashá en esta sección de la pelea, que comienza en el versículo 25, Vayivater Jacob levadó, y se quedó Jacob solo. Aquí nos preguntamos, ¿por qué Jacob se quedó solo? Sabemos que él estaba ordenando su campamento y haciéndolo cruzar hacia la tierra de Israel, y cuando terminó de hacer pasar todo el campamento, las personas, los animales, todo en sí, aquí es donde la Torá nos dice que él se queda solo. ¿Por qué se queda solo? Dice también el Midrash en Bereshit Rabá que él regresó por unos jarrones pequeños. Faltaba tomar dichos jarrones y hacerlos pasar porque eran necesarios para la familia. Fue entonces que él se queda solo para recoger aquello que faltaba y hacerlo cruzar. Sin embargo, aquí mismo en Bereshit Rabá dice: y al estar solo se puso en peligro y vino el acusador. Así dice Bereshit Rabá. Regresó por unos jarrones pequeños y al encontrarse solo se puso en peligro y vino el Mecatrek, que sería el acusador. De aquí aprendemos que el Samech Mem acusa en el momento de peligro. Para aclarar que el Samech Mem también es una manera corta de decir el nombre de este ángel, ya que no es bueno pronunciar todo el nombre completo. Pero aquí tenemos un principio. El Samech Mem acusa en el momento de peligro. Es decir, él aprovecha los momentos en que la persona se coloca a sí misma en una situación peligrosa para acusar
y es como una oportunidad para pedir que dicha persona sea castigada y Hasbe Shalom sufra algo adicional. Por tanto, es un mandato para nosotros no colocarnos en situaciones peligrosas. Así lo dice el Mesilat Yesharim, dice lo siguiente: quien no va en el sendero de la sabiduría y se coloca en peligro, esto no es señal de confianza, sino de necedad, y está pecando, pues está actuando en contra de la voluntad del Creador bendito, quien desea que la persona se cuide. Esto indica que hay personas que se equivocan y pensando que confían mucho en el Todopoderoso, debido a esa confianza que ellos sienten tener, pueden hacer cosas que naturalmente son peligrosas. Pero ellos dicen, no tengo nada que temer porque confío en el Eterno que me cuidará, confío en que sucederá un milagro. Y eso no está bien. La persona, en vez de demostrar confianza en el Eterno, está, como dice aquí el Mesilat Yesharim, está pecando. Y también dice en el Talmud, en la Gemara, en el Tratado de Shabbat, hoja 32, que nunca se coloque la persona en un lugar peligroso y diga que le sucederá un milagro, pues quizás no le acontezca un milagro. Y si le aconteciera un milagro, se lo disminuyen de sus méritos. Y eso va en contra de la persona que requiere de dichos méritos. Por tanto, es un pecado colocarse en situaciones peligrosas. Antes de continuar, estimado amigo, te invito a que te suscribas a nuestro canal, a que actives la campana de notificaciones y a que compartas con tus amistades estas valiosas enseñanzas de la Torah escrita y la Torah oral. Vemos que toda la pelea de Jacob con este ángel comenzó cuando él se queda solo. Cuando él se queda solo, se coloca en peligro. En verdad, no es nuestra intención aquí determinar si Jacob hizo bien o no, porque él tenía razones para quedarse solo en ese momento. Así que en el nivel de Jacob, nosotros no vamos a ingresar en esta sección. Lo que veremos aquí es que una de las cosas que provoca un problema en la persona es colocándose a sí mismo en peligro. Ahora estamos hablando aquí del peligro físico. Sin embargo, también estamos hablando con respecto a esta lucha en contra del instinto al mal, que la persona no debe colocarse a sí misma en una situación de tentación, pues cuando la persona no se cuida de esto, entonces la tentación viene y luego el instinto al mal se sobrepone a la persona, porque desde un inicio no se cuidó. La persona no debe tener una excesiva confianza diciendo yo puedo hacer esto y aquello y no me pasará nada y no pecaré. Eso jamás la persona debe hacer, pues todos tenemos un instinto al mal y necesitamos cuidarnos de colocarnos en una situación de tentación. Continuando con lo que está escrito en la Torá, en el mismo versículo 25, dice, Vayivater Yaakov levado, y se quedó Jacob solo, Vayavek ish imo, que se traduce como se empolvó un varón con él. Dice don Ishak Abarbanel, un gran sabio de la Edad Media, y dice lo siguiente en su explicación a la Torá, que la metáfora de la lucha entre el ángel y Jacob, para representarlo en una lucha física, tenemos que imaginar a dos personas que compiten una con otra para ver quién de los dos hace caer al otro, y por eso está escrito, y se empolvó un varón con él, porque cuando dos personas compiten, al utilizar su fuerza, levantan polvo en aquella lucha. Y el cuadro es el siguiente. Él mismo trae en su explicación que debemos imaginar a dos varones que están tomados de los brazos y están compitiendo para ver quién derriba al otro primero. Y en esta competencia hay dos formas de ganar. Una es con la misma fuerza. Quien tenga más fuerza en sus brazos vencerá al segundo y lo derribará. Pero la segunda forma de ganar es a través de una trampa. Es logrando que la persona pierda el equilibrio en sus piernas y de esa manera, por perder ese equilibrio, cae la persona y el otro lo vence. Don Ishak Abarbanel coloca incluso una palabra en el español antiguo y él dice que esto en el lenguaje de aquella época se llama zancadilla, que nosotros conocemos en el presente como zancadilla, y es colocar
el pie para hacer tropezar a una persona. Siendo así, en esta lucha, dice la Torá que el ángel no podía contra Jacob, es decir, no podía vencerlo, entonces buscó una trampa, buscó tocar el tendón del muslo de Jacob para que de esa manera él perdiera el equilibrio y cayera. Sin embargo, a pesar que él lastimó su tendón, incluso así no pudo hacerlo caer. Por eso estuvieron toda la noche peleando hasta que al amanecer el ángel le pide que lo deje ir. Y aquí vemos que realmente una de las maneras que el Yetzer Hará se presenta a la persona es generalmente con trampas, buscando engañarlo de alguna manera. Y para esto traemos lo que dice la Gemara en el Tratado de Julín 91a. Dice así: Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani que Obed Kohabim Nitmelo. Este ángel se le apareció como un idólatra. Sin embargo, más abajo también dice otro sabio llamado Rabba bar Ula. Él dijo lo siguiente: que Talmid Jajam Nitmelo. Como un Talmid Jajam se le presentó este ángel. Entonces los sabios aquí en la Gemara nos dicen que la forma de presentarse de este ángel fue de dos maneras. Una como un idólatra y otra como un sabio de Torá. Y en esta enseñanza que entendemos de manera metafórica, nos dice que el instinto al mal muchas veces se presenta de estas dos formas. A veces directamente negativa, con algo que sabemos que está mal, tal como si fuera un idólatra que viniera a un judío a decirle: ven conmigo, haz idolatría. Es decir, a veces el instinto al mal se presenta de manera obviamente negativa. Sin embargo, a veces se presenta como un Talmid Jajam, como un sabio. A veces el instinto al mal busca en la Torá una razón, un pretexto para que la persona peque. A este concepto se le conoce como un malvado con el permiso de la Torá. Es decir, no es que la Torá le da permiso al malvado, sino que él busca permisos en la Torá, pretextos dentro de las mismas fuentes de la Torá para convencer a la persona que se salga del marco de la ley divina. De ambas formas se presenta el instinto al mal. Y esto también lo vemos en la misma Torá, insinuado en nuestra parashá. En este mismo capítulo 32, el versículo 12, dice: Atzileni na miyad ahi miyad Esav. Líbrame por favor de mano de mi hermano, de mano de Esav. Se menciona aquí a Esav, pero se lo menciona de dos formas: mi hermano y luego Esav. Estamos hablando en realidad de la misma persona. Jacob Avinu se refería a una sola persona, pero se refiere a él de dos maneras: de la mano de mi hermano y luego dice de la mano de Esav. Porque a veces el Yetzer Hará se presenta como tu hermano, es decir, con palabras de Torá, con fuentes de la Torá, pero tergiversadas, mal estudiadas y no en su lugar ni en su contexto correcto. Y convence a la persona que incluso lo que debe hacer es una misvá, cuando en realidad se sale del marco de la halajá, de la ley divina. Entonces a veces viene como un hermano y a veces viene como el propio Esav, que es de por sí una persona malvada. De esas dos maneras se presenta el Yetzer Hará. Sin embargo, en el versículo, Jacob primero coloca: líbrame de mano de mi hermano en primer lugar y luego de mano de Esav. Porque más peligroso es cuando se presenta como hermano que cuando se presenta como malvado. En esta misma sección explica el Keli Hayakar. Él dice lo siguiente: ¿por qué se llama a este Yetzer Hará también con el nombre de Samech Mem? En realidad el nombre completo primero empieza con el nombre Sama y después termina con el nombre El. Al unir estas dos frases, ese sería su nombre, que es mucho mejor no mencionarlo como dijimos. Sin embargo, ¿por qué tiene ese nombre específicamente? Dice el Kli Hayakar que la primera parte del nombre es Sama, y esa es la raíz de la palabra ceguera. Y se llama así este ángel porque ciega los ojos del intelecto humano para que no pueda ver la verdad. Y al no ver la verdad de la Torá, entonces no puede ver
la presencia divina. Es decir, la misión de este ángel, de este Yetzer Hara, es cegar el intelecto. Y eso es lo que pasó desde el inicio con Adán y Jabá. El Rambam, Maimónides, en su libro Moreh Nevuchim, nos cuenta que una vez una persona le preguntó y le dijo, ¿cómo puede ser que Adán y Jabá hayan pecado comiendo del fruto del árbol? Está escrito allí que ellos, al comer de este fruto, conocerían la diferencia entre el bien y mal. Al comer el fruto, conocieron el bien y el mal. Antes de comerlo, no lo conocían. Este hombre preguntaba, ¿cómo puede ser que sea algo malo salir de la ignorancia y conocer algo adicional, algo que no conocían antes, el bien y el mal? Ahora, gracias a comer de este fruto, lo conocen. Entonces, ¿cómo puede ser que sea un pecado y que sea algo malo? Podríamos decir, dijo este hombre, que antes de comer del fruto del árbol prohibido, el ser humano era menos en su conocimiento y después de comer del fruto prohibido, creció en conocimiento, mejoró entre comillas. A lo que el Rambam le responde, en realidad, antes de consumir del fruto prohibido, el hombre sabía diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre la verdad y la mentira. Para él era claro todo lo que era verdadero y todo lo que era falso. Pero una vez que consumió de este fruto prohibido y entró en él el instinto al mal, se debilitó su capacidad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso. Y esto también es lo que escribió el Kli Yakar, que se llama así este ángel porque ciega los ojos del intelecto para que no puedan ver la verdad. Disminuye la capacidad de diferenciar entre lo verdadero y lo falso, como dijo también Maimónides. Y así quiso hacer caer a Jacob. Sin embargo, dice que a pesar que el ángel buscó herir el tendón del muslo de Jacob, a pesar de eso no pudo derribarlo. ¿Por qué? Porque Jacob tenía sus brazos fuertes en esta metáfora de la pelea y no se derribó. Es decir, Jacob tenía la fuerza del estudio de la Torá que logró sobreponerse a las trampas y a los engaños. Y ya sea que viniera él como un idólatra o viniera como un Talmid Jajam, como un sabio, Jacob también era sabio en Torá y pudo refutar sus argumentos. Como sabemos, Jacob Avinu dedicó su vida entera a estudiar la Torá. Y eso está escrito también en el Talmud, en la Gemara, el Tratado de Kiddushin 30b. Kaja Kadosh Baruj Hu Amar Laem de Israel. Así dijo el Santo bendito sea a Israel. Banai, Barati Yetzer Hara, hijos míos, he creado el Yetzer Hara, Ubarati lo Torah Tavlin, y he creado también para él la Torah como condimento. Veimatemos Kimva Torah, y si ustedes se ocupan en el estudio de la Torah, en Atem Nimsarim Beyado, no serán entregados en su mano. La Gemara dice que la Torah es como un condimento contra el Yetzer Hara. La metáfora aquí es que, así como tenemos los elementos para preparar un alimento, a la hora de prepararlo requerimos ingresar estas especies y condimentos que lograrán que en la cocción el alimento que estamos preparando llegue a su finalidad, a ser un alimento bueno y comestible para la persona. De la misma manera, el instinto al mal se presenta con todo tipo de deseos personales y egoístas, pero es la Torá la que orienta todos los deseos humanos hacia el objetivo verdadero, que es el servicio al Eterno. Como dice el Pasuk en Mishlei, capítulo 3, versículo 6, Bejol derajeja daeu, en todos tus caminos conócelo al Creador. El Metzudat David explica este versículo. Dice así, que en todos tus asuntos conoce al Eterno. Y por último, tenemos aquí en el Tratado de Sukkah, hoja 52a, dice lo siguiente. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, dijo Rabbi Shimon ben Lakish, Itzro shel Adam mitgaber alav bechol yom, el instinto del ser humano se fortalece sobre él cada día, umebakesh la amito, y busca matarlo, Hasbe Shalom, Sheneemar, porque está escrito en los Teilim, capítulo 37, el Pasuk 32,
y 33. Sofer Rasha la Sadik, Umebakesh la Amito. El malvado vigila al justo y busca matarlo. Aquí la explicación es que este malvado viene a ser el Yetzer Hara. Vilmalea Kadosh Baruj Hu sheozerlo, y si no fuera que el santo bendito sea lo ayuda, Eino Yaholo, no podría contra él, la persona misma no podría contra él. Sheneemar, porque está escrito a continuación el siguiente pasuk, dice Hashem lo yazbenu beyado, el Eterno no lo dejará en su mano. Esto significa, de manera fundamental, que el ser humano por sí solo no tiene la fuerza de vencer al instinto al mal. Por sí mismo no podrá. Esto es una ley fija, que si el ser humano pretende por sí mismo vencer a su Yetzer Hara, no lo logrará, porque es un poder más grande que él. Pero la única forma en que sí puede es que el Eterno lo ayude. Y para ello requiere la persona la plegaria, pedirle la ayuda al Todopoderoso. Y es lo que hemos visto en la historia de Jacob. Antes de tener la pelea con el ángel, él hizo tefilá. Él pidió, sálvame por favor de la mano de mi hermano, de la mano de Esav. Es decir, que aparte del estudio de la Torá que Jacob tenía, no se confió en eso, sino que él mismo hizo tefilá, hizo plegaria, pidiendo ayuda antes de enfrentarse con este enemigo. Tenemos una historia de Rabbi Nachman de Breslev que cuenta lo siguiente. Había un hombre pobre, pero que estudiaba siempre la Torá. Sin embargo, en su casa había escasez, no tenía suficiente y su esposa sufría aquella escasez. De pronto escuchó el rumor que había en la ciudad un hechicero que podía declarar el futuro de las personas. La esposa se dejó convencer de aquel rumor y fue a su marido a pedirle que vaya a buscar a aquel hechicero para que le diga su futuro y si pudieran salir de esta pobreza. Su esposo se negó, diciendo que está prohibido ir a consultar a los hechiceros. Sin embargo, la esposa insistió debido a su premura por su situación económica. Después de tanta insistencia, el esposo fue al hechicero. Cuando el hechicero lo vio, antes que le dijera nada, le habló y le dijo: yo sé que tú eres una persona que estudia mucha Torá, muy sabio, y a la vez tienes gran necesidad económica. Yo veo que solo tienes un camino para ser exitoso, pero no te lo puedo decir porque no aceptarás. El hombre le dijo: de todas maneras dime. El brujo insistió y dijo: no te lo diré porque no lo aceptarás. ¿De qué sirve que te lo diga? Pero el hombre, motivado por la curiosidad, le dijo: dime de todas maneras. Al final, el hechicero le dijo: yo veo que tendrás suerte solamente si robas. Con el robo tendrás éxito. Pero por supuesto, no vas a aceptar hacer una cosa así. El hombre se levantó, fue a su casa. Su esposa le preguntó: ¿qué te dijo? Y él le contó, diciéndole que tendría éxito solamente si robaba. Y está prohibido. Pasaron unos días más y la esposa sufría de la escasez. Y fue a su marido y le dijo que pruebe, por lo menos, obteniendo algo pequeño para que puedan sustentarse. Que vaya a la tienda e intente robar algo, tan solo para que no les falte alimento. Ante la insistencia, el hombre fue con la intención de devolver aquello que iba a tomar momentáneamente. Fue a la tienda y efectivamente no había nadie. La puerta estaba abierta y pudo robar con facilidad. Así fue que todo ello le duró un tiempo, pero luego volvió la escasez y la esposa le pidió de nuevo que vaya y busque, intentarlo de nuevo. Y así fue que el hombre comenzó a robar y a anotar para luego devolver poco a poco, hasta que en una de esas travesías se encontró con un hombre que también era ladrón, que también había llegado a robar, y le contó lo que el hechicero le había dicho. Y finalmente este hombre, que también era ladrón, le dijo: debido a que tú tienes suerte, seamos socios, tú con tu suerte y yo con mi habilidad, y vayamos directamente al rey, al palacio. Efectivamente fueron, y en la hora que llegaron, los guardias no estaban haciendo su trabajo. Ingresaron con facilidad, no hubo quien se les opusiera. Llegaron hasta el mismo palacio, tomaron la corona,
el vestido real y se llevaron muchas cosas de valor. Cuando el rey se dio cuenta que había sido robado, mandó llamar a todos a buscar quién había sido. Pasaron muchos días y no podían hallar a los autores de este robo. Fue entonces que el rey hizo un anuncio y dijo: la persona que declare y confiese que robó y venga hasta mí confesando lo que hizo, yo le perdonaré. Y así fue. Este hombre, estudiante de Torá, fue hacia el rey y le confesó que él había robado todo. Y el rey cumplió su palabra y lo perdonó. Pero los ministros, toda la corte y todo el reinado presionó al rey, diciendo que esto era una deshonra al reinado, una deshonra a la corona. Debido a ello, el rey no tuvo más remedio que sentenciarlo a la muerte. Lo llevaron para colgarlo. Antes que fuese colgado, ve llegar al hechicero con una bolsa llena de zapatos rotos. Este hombre, estudiante de Torá, le dijo: malvado, por ti estoy aquí a punto de morir. Y el hechicero le dijo: mira estos zapatos rotos. Estos son los zapatos con los cuales yo bailé cada vez que sabía que ibas a llegar a la horca. Esta historia es una metáfora de Rabbi Nachman de Breslev que nos indica que así es la historia de cada persona con el instinto al mal. Que en el momento que la persona se deja llevar por sus trampas, finalmente es presa del castigo por haber seguido sus indicaciones. Esta historia es una metáfora que nos indica lo que sucede con la persona. Sin embargo, es posible evitar esto siguiendo el consejo de los sabios, y es lo que vemos en esta parashá. Encontramos finalmente en esta parashá 4 puntos importantes que nos darán ayuda en esta lucha constante contra el instinto al mal. El primero, como dijimos, es no colocarse en peligro y a la vez no colocarse en tentación. Eso es lo primero que vemos de esta parashá. Lo segundo es que hay que recordar que el Yetzer Hará viene con trampas, y a veces entre esas trampas incluso viene como un Talmid Jajam, usando la Torá, intenta engañar a la persona, para lo cual necesitamos saber reconocer esas trampas, que todo lo que se salga del marco de la Torá, del marco de la halajá, de la ley divina, no debe ser aceptado por nosotros. Y esto nos lleva al tercer punto, el estudio de la Torá. El estudio de la Torá verdadero nos ayuda a diferenciar entre lo verdadero y lo falso, como sabemos que la Torá es la Torá de verdad. Y finalmente, para conseguir todo lo anterior, se requiere la tefilá, la plegaria. Como vimos de Jacob Avinu, que a pesar de toda la grandeza que él tenía, en primer lugar, él buscó la ayuda celestial en tefilá, en plegaria. Así también tenemos que pedir al Eterno que nos libre, que si no fuera por su ayuda, como dice la Gemara, no podríamos resistir y sobreponernos a todas estas trampas del instinto al mal. Y para ello necesitamos pedir la ayuda del Todopoderoso, que nos ayude incluso a estudiar Torah como se debe, a estudiar de rabinos verdaderos, temerosos del Eterno, competentes para estudiar exactamente lo que es verdadero, para poder reconocer las trampas del Yetzer Hará. Y así, con la ayuda del Eterno, podremos, Bezrat Hashem, cada día sobreponernos a esta lucha, que es una lucha constante, y que solo con la ayuda del Eterno será posible sobreponernos a esta batalla, Bezrat Hashem. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Am Israel, a activar la campana de notificaciones para que puedas recibir cada uno de los shiurim que presentamos, a compartir con tus amigos, y Bezrat Hashem nos ayude a mantenernos de pie en esta lucha diaria con la ayuda del Eterno y sus